Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí llevando esta palabra, siendo de bendición para ustedes en estos temas que estamos viendo de cómo salir de la ruina espiritual y estar sobre la roca firme, que podamos pasar todas las temporadas, todas las situaciones que estamos viviendo aquí en Venezuela y en todas partes del mundo. Así que saludos especiales a todos mis amigos, hermanos, hijos, familia, la iglesia amada Armenia, sus líderes, sus miembros, a todos los bendecimos desde esta parte, desde este lugar. Que Dios me los bendiga. El tema de hoy, recuerde que estamos viendo una serie que está desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, y cuando termina el capítulo 7 Jesús dice: el que me oye estas palabras y las hace, tendrá su casa sobre la roca, pero el que no las hace, vendrá gran ruina sobre esa persona que no cumple la palabra de Dios. Y uno de los temas muy importantes que vamos a ver hoy tiene que ver con la oración. Este tema es primordial. Recuerde que el camino del cristianismo es un camino espiritual. Recuerde que nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y Jesús nos enseñó tanto cosas para el cuerpo y tanto para el alma y nuestro espíritu. Y una de las cosas que tenemos que aprender es tener fe, creer a la hora de orar, porque estamos conectándonos con el mundo espiritual. Recuerde que cuando usted habla con una persona, usted la ve o la escucha por teléfono, como sea, en cualquier forma, pero usted sabe que está hablando con una persona. Para hablar con Dios usted necesita fe, porque usted no lo ve, aunque Él es real como una persona. Entonces, quisiera compartirle de este tema de la oración, antes de comenzar, algo que me sucedió, lo tengo anotado aquí, el 39 del año 2011. Estaba en Madrid predicando con mi esposa, y cuando en el momento de regresar en el aeropuerto, cuando estábamos montando en el avión, comenzó un dolor de estómago, estaba inquieto, incómodo, entramos al avión y todavía persistía ese dolor. Resulta que, bueno, el avión despega y yo estaba con ese dolor, el avión apagó las luces, la gente comenzó a dormir, a descansar, y de repente yo enciendo la luz porque el Espíritu Santo me dice: quiero hablarte, quiero comunicarte algo que está en mi corazón. Entonces, en ese momento que el Espíritu Santo me habla, me dice, mire lo que me dice en la parte de la oración, me dice: Bartan, motiva a los hermanos para que oren de verdad, que aparten tiempo, que oren por sus metas, por su familia, pero que lo hagan de verdad. Fíjense esto, la recomendación que me dio Dios mismo: que aparten tiempo, que oren por sus metas, por su familia, pero que lo hagan de verdad. Quiere decir que a veces nuestras oraciones no es que no sean de verdad, son muy superficiales. Ahora, diles, en este momento sentí que era Jesús hablando, me dice: dile que yo me apartaba a solas y oraba porque lo necesitaba. Necesitaba estar a solas con mi Padre. Fíjense, una de las cosas que dice Jesús mientras estuvo en la tierra como un ser humano, que si Él necesitaba estar a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros no necesitamos estar a solas con Dios para contarle las cosas que nos suceden, para desahogarnos, para reconfortarnos, para animarnos? Y dice: necesitaba estar a solas con mi Padre para reconfortarme, para animarme, para seguir la obra que Dios me llamó. Y yo me lamento, dice Jesús, cuando veo hermanos que no buscan la ayuda de mi Padre Celestial, que no renuevan sus vidas buscándolo a Él. Por eso muchas veces viven en derrota, en tristeza y en preocupación, en incredulidad, en duda, en soledad. Fíjense una de las cosas, quiere decir que uno de los motivos de la oración, de que tenemos que orar, es buscar para renovar nuestras fuerzas, nuestras vidas. Y si no lo hacemos, podemos vivir siendo cristianos en derrota, en tristeza, en preocupación, en incredulidad y en duda. Entonces nos dice Jesús, dice: Padre Celestial,
Dice, para hablar con nuestro Padre Celestial. Dice, no hablen con él, dice, no tienen comunión con mi Padre Celestial, ok, no hablan con él, siempre sacan una excusa para no hacerlo. Dile que yo siendo rey y señor lo hacía y que sigan mi ejemplo, Y me dijo en ese momento que leyera el mismo consejo que le dio a su discípulo más íntimo. ¿Dónde está ese consejo que le dio a su discípulo más íntimo? Está en uno de los tantos consejos. Mateo 26, desde el versículo 36. Fíjense, Jesús, cuando ya sabía que era el momento de ir a la cruz, iba a ser torturado, iba a ser desfigurado, iba a morir en una cruz, él se angustió. Entonces habla con dos de sus discípulos y le dice, quédense aquí mientras yo oro. Él fue a orar, pero sus discípulos se quedaron dormidos. Y cuando él regresa, dice el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, no pudiste velar conmigo una hora. Fíjense, una hora. Entonces le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense el consejo que les dio, casi lo mismo que me dio en el avión. Si no oramos, si no buscamos el rostro de Dios, podemos desfallecer. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante en el mundo cristiano, ya que las personas siempre nos dicen, oren para que no caigan en tentación, oren, ok. Fíjense, está la oración de orar por el país, por la nación, que todos lo hacemos por nuestra familia, pero también está la oración, que fue la que me enseñó Jesús, de orar por ti, por tus angustias, por tus preocupaciones, soltar eso a través de la oración, no estar preocupado, no estar angustiado, no estar cargados. O sea que en el momento que tú entras en la intimidad con Dios, es también para abrir tu corazón y soltar esas cargas. Eso quiere decir que la intimidad con Dios, entrar a oración, no es entrar a la queja, no es entrar a decirle a Dios por qué. Es un momento de comunión con Dios. Ahora, en esta oración, si es tan importante como Jesús lo dijo, vamos a ver algunos consejos que el Señor nos da en la oración. Fíjense. Si leemos Mateo 6, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Y cuando oren, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, eso quiere decir que la oración pública, ok, aquí está diciendo que no tiene que ser en pantallería, pero también está diciendo que es una intimidad. Y fíjense lo que dice el versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense esto, quiere decir que orar es apartar un tiempo. Es una intimidad, una relación con Dios y es un tiempo definido que tú vas a tener con Dios. Entonces, por ejemplo, yo lo hago en las mañanas, mi esposa lo hace en las mañanas, pero es un tiempo definido que tú tienes que tener con Dios. Ahora, como estamos en esta pandemia, como estamos pasando momentos difíciles, yo quería hablar un poquito, porque dice tiempo, la parte del tiempo que nosotros vamos a orar con Dios, pero quiero aclarar algo, que el tiempo que nosotros vamos a dedicar a Dios, también tú tienes que entender el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ojo, el tiempo de orar es un tiempo que tú dices, yo voy a orar a las 8 en la mañana, en la tarde, pero el tiempo que vivimos, o sea, que son días o meses de esta cuarentena, de esta pandemia, son tiempos malos. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo anden,
no como necios, sino como sabios. Mira esto. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos que estamos viviendo, tenemos que aprender a apartar este tiempo en estos tiempos malos, saber administrar el tiempo. Y quisiera decirte algunos consejos que deberías hacer en estos tiempos para no perder tu comunión con Dios. Porque una de las cosas que me dijo Jesús en el avión era que como no dedican tiempo, no tienen intimidad con Dios, no tienen tiempo de desahogarse, de soltar las cargas, de soltar las preocupaciones, porque no tienen una intimidad. Ahora fíjense, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo de cuarentena? Primero, ser disciplinado. Y yo te aconsejo a ti que tú dividas el día en 3 partes. Mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque cuando divides el día en mañana, tarde y noche, tú puedes tomar la mañana y decir, yo en la mañana voy a hacer esto, esto y aquello, en la tarde voy a hacer esto y en la noche. Pero te aconsejo que en los 3 tiempos, mañana, tarde y noche, coloques una actividad espiritual, algo espiritual. Puede ser ver una prédica como esta, puede ser leer la Biblia y principalmente orar estando en comunión con Dios. Recuerda, orar no es repetir, no es hablar, no es que tú vas a empezar a orar, entonces estás preocupado y sigues preocupado, sigues preocupado, sigues preocupado, el otro día sigue. Eso no es orar. Orar es específicamente para soltar esa preocupación, para confiar en Dios, para recibir palabra de Dios, para recibir consuelo de Dios. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Que dividas el tiempo. Por ejemplo, si tienes hijos, tú tienes que disciplinarlos mañana, tarde y noche, decirle, bueno, ok, usa el internet media hora, repasa tus estudios, haz esto, haz lo otro. Siempre tenemos que administrar bien el tiempo, lo dice la palabra de Dios. Otra cosa que tienes que evitar en este tiempo de pandemia, recuerda que esto va a pasar y cuidado que en los tiempos así, de esta forma, las personas son torturadas mentalmente a través de las noticias, a través de las cosas que suceden. Y si tú te colocas viendo todos los días noticias, cuando termine esta pandemia, te puedes quedar traumatizado, te puedes quedar angustiado. Cuando termine esta pandemia, vas a seguir con miedo y temor. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo estamos dedicando el tiempo para no recibir las consecuencias malas. Otra cosa que puedes hacer en este tiempo, como los días son malos, pero al mismo tiempo estás en cuarentena, aprender algo que tú has deseado, un idioma, hacer ejercicio, aprender a alimentarte bien. Hay muchos videos en internet, en YouTube, donde te enseñan cómo alimentarte bien, cómo tener una salud sana, cómo, por ejemplo, un idioma que tú quieras aprender. Si estás estudiando, perfecciona tus estudios, depende de lo que estás estudiando. Si tienes un oficio, aprende más. Pero sobre todo debemos evitar la ociosidad. En el momento que tú estás ocioso es cuando vienen las tentaciones, es cuando las personas cometen pecado, es cuando las personas cometen adulterio, fornicación, mentira, engaño, envidia, odio. Todo viene en el momento de la ociosidad. Tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que administrar bien el tiempo. Ahora, volviendo aquí a la palabra de Dios, lo que nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 5, ya lo leímos, el 5 y 6. Entonces dice, cuando entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Fíjense, el lugar secreto es el lugar de comunión, de amistad, de compañerismo, donde tú vas a abrir tu corazón a Dios. Es un lugar de sinceridad, de estar concentrado. ¿Por qué digo estar concentrado? Porque cuando tú entras al lugar secreto, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, voy al cuarto a orar. Pero si yo entro al cuarto y estoy totalmente solo, pero mi mente está pensando en qué va a pasar con la pandemia, el trabajo, el estudio, los hermanos, tantas cosas que uno piensa, no estoy entrando al lugar secreto, íntimo con Dios, porque todavía mi mente
está distraída. Eso es como que yo hable con una persona y la persona me esté hablando y yo tenga el celular. Entonces la persona me habla, pero yo estoy distraído. Entonces, el momento de intimidad tú tienes que tener cuidado y aprender cómo descargar, soltar las preocupaciones para poder estar en el momento de intimidad. El momento de intimidad, algunas personas lo hacen en las mañanas, otros lo hacen en la noche. No importa el tiempo y la hora, pero debemos hacerlo. Ahora, cuando tú vacías tu mente de preocupaciones, de compromiso, de diligencia, recuerda que mientras estás orando, por más que te preocupes, no vas a solucionar nada. Entonces es preferible estar atento con Dios. Entonces Jesús fíjense, Jesús cuando estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, él no estaba viendo televisión ni noticias. En el desierto no había nada, y menos hace 2000 años. Ni con el celular, mucho menos. No. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esos 40 días? Déjeme decirte que estaba aprendiendo a depender de Dios, a confiar en Dios, a esperar en Él, a obedecerle, a serle paciente. Entonces, ¿cuál es mi consejo en este tiempo de pandemia a mis pastores, amigos, a los líderes, a mis hermanos? Que en este tiempo es el tiempo de examinarnos, de desarrollar confianza con Dios. Es el tiempo de abrir nuestro corazón y decir, wow, yo he sido una persona muy iracunda. Yo he tratado mal a las personas por la ira. O decir, yo he sido muy mentiroso y soy cristiano y tengo que dejar la mentira. O he sido una persona muy morbosa. Entonces, en ese tiempo de intimidad, de cuarentena, es donde nosotros tenemos que entrar en intimidad con Dios y examinar nuestra vida. Recuerda que la oración tiene varias etapas y varios tiempos, pero uno de los tiempos tiene que ser nuestro corazón. El lugar secreto no es el lugar de reclamo, de la queja, de exigirle a Dios. El lugar secreto es un lugar también para examinarnos, humillarnos, de pedir por ti, por tu familia, de pedirlo con fe, de que nos vale ser cristiano y no dejarnos moldearnos por Dios. Recuerda que cuando nosotros conocemos a Jesús, que Jesús nos llama, el sueño, el anhelo de Él es moldearnos, es cambiarnos, es hacernos una nueva persona para que la paz, el gozo y la bendición puedan reinar en nuestros corazones. Entonces, el lugar de intimidad es donde nosotros vamos a moldear nuestro carácter, nuestra vida, humillarnos, ser transparentes, dejar el orgullo a un lado, comunicarnos con Dios en intimidad, buscarlo de corazón. El lugar secreto con Dios es también aprender a guardar nuestro lugar secreto, que es nuestro corazón. Yo entro al lugar secreto para hablar con Dios, pero también para abrir mi lugar secreto, que es mi corazón, que es mi ser interior, que es lo que yo sé que los demás no saben. Ese lugar secreto también es para intimidad con Dios. Fíjense lo que me sucede a mí. Cuando yo entro en el lugar secreto, yo siento la alegría, el gozo de Dios, que estoy volviendo a decirle hola, buenos días Dios, buenos días Jesús, buenos días Espíritu Santo. Yo siento su consuelo. Cuando estoy cargado, yo lloro. El Espíritu Santo me hace llorar, me desahoga. Cuando cometo un error, igual lloro y me desahogo. El lugar secreto para mí es el lugar donde yo suelto las cargas, donde yo tengo más intimidad con Jesús, más cercanía con Dios. Entonces, ese es nuestro lugar secreto. Luego que estemos en el lugar secreto, dice el verso 9 de Mateo capítulo 6, el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese, primero es muy bueno que comiences adorándolo, cantando, escuchando músicas de adoración, para que esas cargas empiecen a soltarse, porque la adoración despeja el ambiente tanto en la casa espiritual, porque los espíritus malos no soportan la adoración a Dios, y también empieza a ti a relajarte, a relajarte, a relajarte. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que aprendamos a relajarnos. Ahora, cuando comienzas a alabarlo, a adorarlo, a darle gracias a Dios por todo, aunque te haya sucedido cosas malas, aunque tengas escasez, aunque tengas problemas, cuando tú empiezas a darle gracias a Dios,
lo comienzas a alegrar, a contentar su corazón porque tú eres un hijo agradecido. Y cuando entras en esa comunión, Él va a suplir tus necesidades, Él te va a ayudar, Él va a permitir lo bueno para tu vida. Ahora, cuando dice Él, cuando Jesús nos enseña ahora, dice Padre nuestro, es porque tú tienes que verlo como un papá, como un amigo, como un papá proveedor, como un papá bueno, como dice en Lucas 7:11. Tú tienes que ver a Dios, tienes que aprender a ver a Dios como un papá. Ahora, si tú no tuviste un papá proveedor, un papá bueno, tú tienes que buscar, pensar e imaginarte a Dios como un papá bueno. De repente ver un señor, un amigo, un tío, algún familiar que tú has visto que es un papá bueno y pensar que Dios es como ese papá bueno si no has tenido un papá bueno. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú entras con la mentalidad que tienes un papá bueno y que Dios es bueno, tú vas a entrar en confianza con Él, vas a abrir tu corazón, vas a derramar tus lágrimas y vas a estar en esa comunión con Dios. Entonces es muy importante ver a Dios como un papá bueno. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, fíjense, el cielo es el lugar donde todos nosotros vamos a ir. Por eso es que el cristiano no tiene que tenerle miedo a la muerte. No estoy diciendo que, por ejemplo, yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Pero a la hora de llegar la muerte no tenemos que tener miedo, temor, porque a todos nos toca la muerte, uno de una forma, otro de otra forma. Pero lo importante es no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es la muerte es el tiempo donde tú vas a entrar al reino de los cielos, donde vas a conocer a Dios, vas a conocer todo lo que nosotros hemos soñado, un lugar de paz, de tranquilidad, de comunión, de bendición. Y no tenemos que tenerle miedo. Mira, en esta pandemia, en este coronavirus, muchos hasta pastores se han muerto, familia, personas cristianas y no cristianas se han muerto. ¿Por qué tenemos que estar nosotros preocupándonos si vamos a morir o no? Claro, vuelvo y repito, yo no quiero morirme, pero no tengo que entrar en pánico. Ahora, si tú no tienes la certeza de tu salvación, si tú eres un cristiano que andas jugando con Dios, que vienes a la iglesia, pero estás lleno de pornografía, de mentira, de engaño, de manipulación, si tú eres un líder que te aprovechas de las ovejitas, sí tienes que tenerle miedo a la muerte si no estás verdaderamente arrepentido. Pero cuando tú estás en paz con Dios, cuando tú sabes que todos tus pecados han sido perdonados, no debemos tenerle miedo a la muerte. Lo otro que tenemos que entender, como dije al principio, que estos son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Y dígame usted, Venezuela, más difícil todavía. Más difícil todavía por todo lo que sabemos. Son tiempos difíciles, pero tenemos que estar en comunión con Dios. Y luego dice, Padre nuestro que está en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Fíjense, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino significa que en el cielo el reino de Dios funciona perfectamente. Ahí todo es perfecto. Entonces él dice, venga tu reino, o sea, el poder tuyo, los milagros, las maravillas, que venga su reino también en cambiar corazones, en cambiar vida, en que las personas sean felices, sean libres, sean sanadas, sean desligadas. Fíjense, hemos orado por personas por teléfono y han sido sanadas. Ese es su reino, donde Él quiere que tú vivas en paz, en bendición. Tenemos que siempre decir que su reino venga en nuestros corazones, que la fe de Dios esté en nuestros corazones, que el ánimo de Dios esté en nuestros corazones, que la vida de Dios esté en nuestros corazones. Entonces dice, venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Y fíjense que hacer la voluntad de Dios es vivir para Él. Es no tomar decisiones a la ligera. Para eso tienes a Dios, el Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende. Él es un Dios que ve el corazón de la persona. Tú tienes que orar por su voluntad. De repente una persona te dice que quiere ser socio contigo y la persona es muy buena.
tú no le ves nada malo, pero Dios ve el corazón. Tú le oras a Dios y Dios te dice, no hagas sociedad con esa persona, porque Dios ve el corazón. Tenemos que hacer su voluntad en todo para que nos vaya bien. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, escogió los 12 discípulos, él dice que pasó la noche orando, buscando dirección de Dios para ver quién iban a ser sus discípulos. Jesús buscaba la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios. A veces tú quieres casarte con una persona, te quieres mudar, quieres cambiar de trabajo, tienes que pedir que sea la voluntad de Dios. Eso es demasiado importante, aprender a hacer su voluntad. Por eso que la oración del Padre Nuestro dice, haz tu voluntad. Yo todos los días le digo, Dios, haz tu voluntad. Y si yo no estoy haciendo tu voluntad, gáname, pero haz tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque yo sé que haciendo la voluntad de Dios voy a estar bien. Ojo, está la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero también está la voluntad de Dios, como dice Pedro, que a veces haciendo la voluntad de Dios sufrimos, pero también esa es la voluntad de Dios. Nosotros predicamos, yo estuve predicando a una persona y bueno, iba y le predicaba porque su hija tenía problemas graves. Íbamos con la pastora a su tienda, pero la persona más bien no quería ni que fuéramos. O sea, éramos rechazados, pero al final ganamos a esa muchacha. Entonces, lo que te quiero decir, que a veces haciendo la voluntad puede ser de Dios rechazado, menospreciado, pero igual debemos hacer la voluntad de Dios. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, cuando dice el pan nuestro de cada día, quiere decir que ya Dios tiene el pan tuyo, ya lo tiene apartado. Y cuando dice, dánoslo hoy, es porque ya lo tiene. Entonces necesitamos confianza, necesitamos discernimiento para ganar ese pan como Dios lo quiere que lo hagamos. Entonces cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa que Él pone a las personas, tus clientes, Él te ayuda, Él te pone en gracia para tú ganar tu pan. Él te da la habilidad, la salud para tú ganar tu pan, el pan de cada día. Pero también nosotros debemos colaborar con Dios, porque si Él te da un trabajo y tú comienzas a ser deshonesto y comienzas a portarte mal, o de repente te da un trabajo y no eres responsable con tu cliente y no te va bien, Él te va a decir, oye, yo quiero darte el pan de cada día, pero tú no eres responsable, tú no tratas bien a tus clientes y luego te empieza a ir mal y tú le echas la culpa a Dios. Dios va a decir, pero debes ser responsable. Por eso que si cumplimos la palabra de Dios, vamos a ser buenos profesores, buenos doctores, buenos empresarios, negocio, cualquier cosa que hagamos nos va a ir bien. También, cuando dice el pan, danos el pan de cada día, también nosotros debemos ser buenos administradores, porque si Él nos da el pan de cada día, lo que yo siempre enseñé por años en la radio y también di muchas charlas de ser buenos mayordomos. Entonces, Él te da el pan de cada día, pero también la Biblia dice que tú tienes que apartar para tus ahorros. ¿Y cuáles son las personas que hoy en día están sufriendo más? Los que no tienen ahorros. Porque les llegó el problema sin ahorro. Entonces, también cuando Dios te da el pan de cada día, tú debes apartar para tus ahorros. Los ahorros son para enfrentar necesidades, situaciones como esta pandemia, como esta cuarentena, como todo eso. Entonces tenemos que ser maduros y entender que Dios nos da el pan nuestro de cada día, nos lo da siempre por siempre. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y no nos metas en tentación. Cuando dice no nos metas en tentación, ahí te está diciendo, o sea, que la tentación viene a dañar. Aunque muchas veces, por ejemplo, una tentación de estar con una mujer no es una tentación desagradable para la carne, pero te va a destruir tu comunión con Dios. Esa tentación viene a destruirte. Si eres pastor, va a destruir tu ministerio, va a destruir tu nombre. Y lo más peligroso que va a destruir tu comunión con Dios. También tentaciones estar en negocios ilícitos, caer en orgullo, caer en humillar. Mira, tentación también es que tú sientas
que como eres el padre de la casa, entonces tú comienzas a humillar a las personas y comienzas a maltratar a las personas porque tú eres el padre de la casa, estás cayendo en tentación, estás haciendo mal. También tentación es caer en discusión, no perdonar, maldecir, abandonar a alguien, causar daño. Todo esto se evita, ojo, todas estas tentaciones se evita si tú le dices de corazón, Señor, líbrame de la tentación. No quiero caer en la tentación. Pero si tu corazón está dividido y tú no tienes comunión con Dios y no sabes lo que es ofender a Dios, vas a caer en la tentación porque no tienes comunión con Dios. Pero cuando tú le dices, Señor, yo no quiero caer en la tentación, tú se lo pides, aparte que Él te va a cuidar, pero como tú se lo estás pidiendo, cuando salgas a la calle, tú también lo vas a evitar, porque tú le estás pidiendo de corazón que no quieres caer en la tentación, porque es algo grave y es algo malo y es algo que no es recomendable y no es bueno para un cristiano. Luego dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria por todos los siglos de los siglos. Cuando dice líbranos del mal, es una petición que tú tienes que hacerle a Dios. Señor, líbrame del mal a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis seres queridos, a los miembros de la iglesia, a mis familiares, mis conocidos. Señor, líbranos del mal, porque el único que puede librar del mal es Dios. Ahora, cuando Dios permite el mal, ojo, el mal a un cristiano es para procesarlo o es para hacer un trabajo en su corazón. Pero igual, tenemos que orar que Dios nos libre del mal. Que lo que no está anotado en el libro de Dios, que es malo y no está anotado y que no nos va a pasar a nosotros, Señor, líbranos del mal. Por eso es que la tentación te lleva al mal, porque la tentación siempre trae consecuencias. Y bueno, con esta oración, con este Padre nuestro que aprendimos a desglosarlo, lo que te voy a pedir es que abras tu corazón a Dios y que aprendas a estar en intimidad con Dios. Ve a Dios como un papá bueno, como un papá amoroso, te lo digo de experiencia. A veces nosotros pensamos, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, está pasando por la maldad de las personas, por las consecuencias de la maldad de las personas, pero Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro ayudador. Fíjense que la Biblia dice que es inevitable que las personas hagan el mal, porque no todo el mundo es cristiano. Eso es inevitable, que las personas salgan a robar, a mentir, a engañar. Entonces, todo eso, si tú estás en comunión con Dios, tú vas a poder sobrellevar eso. No importa que suframos, que pasemos momentos difíciles, pero cuando estamos agarrados de Dios, como dice en Efesios 6, dice que cuando venga el día malo, podamos terminar estando firmes y acabar el día malo estando firmes. Entonces, te aconsejo que busques esa comunión con Dios, que tengas intimidad con Dios y que lo busques de todo corazón. Dios me los bendiga. De todos modos, la pastora tiene unos anuncios. Sí, hermoso tema de lo que es la oración, y pienso que debemos meditar en esa oración modelo que nos dejó el Señor Jesús, meditarla en nuestro corazón para que la podamos entender mucho, mucho cada día más. Bueno, tenemos en los anuncios, estamos activos por nuestras redes sociales y no queremos que te pierdas ninguna de las actividades que estamos haciendo allí. Los martes tenemos estudio bíblico a las 10 de la noche por el Instagram Live de la iglesia. Los días martes, 10 de la noche, hora de Venezuela, está predicando nuestro hijo Jonathan Oradiquian. No te pierdas estas prédicas que han sido de mucha bendición. Los miércoles y viernes tenemos enseñanzas a las 12 del mediodía por el Instagram de la Iglesia Armenia, @CRA Iglesia Armenia. También tenemos el jueves servicio de oración por el Instagram Live, por la misma red. De todas maneras, te lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que te puedas contactar por allí. El jueves a las 6, ¿no? Jueves a las 6 de la tarde por el Instagram Live de la Iglesia Armenia, CRA Iglesia Armenia. Y los domingos, bueno, como este domingo precioso que estamos disfrutando,
2 de la tarde. Así que, por favor, compártelo, lo vamos a dejar en la cajita de descripción y no te lo pierdas, no te pierdas ninguna de nuestras actividades de la Iglesia Armenia. Estamos súper activos. Chao, Dios me los bendiga.